Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me tenía que presentar Paco Martínez Albarracín, pero por cuestiones de viaje se ha quedado colgado en una carretera de Andalucía y no va a estar presente esta tarde. La charla de hoy se titula Misericordia para los mundos, la espiritualidad todo inclusiva de Muhammad. Y os tengo que decir también que hoy precisamente se celebra el Maulid en Marruecos, ayer se celebró en el resto de países del mundo árabe, que es la fiesta que conmemora el nacimiento del profeta. O sea que ha sido una feliz coincidencia porque la charla de hoy va a tratar precisamente sobre el profeta y lo que se llama la espiritualidad muhammadí, que es uno de los tipos de santidad de los que nos habla en Arabí. Entonces, la figura espiritual de Muhammad excede el marco histórico religioso ordinario para transformarse en el modelo de un tipo de espiritualidad que, en mi opinión, no tiene por qué hallarse confinada al estricto marco del Islam literal, sino que se abre a todos los seres humanos con independencia de cuáles fueran sus creencias, interesados en extraer la quintesencia de cada enseñanza y tradición espiritual. El mensaje del profeta, quien vino de acuerdo con el Corán como misericordia para los mundos o para todo el mundo, según otras versiones de la misma ley, que es la 21.107, se haya destinado en un principio, desde el principio, a todos los seres sin excepción. Ibn Arabi insiste en la misma idea cuando declara que Dios envió a Muhammad con un mensaje todo inclusivo dirigido al conjunto de la humanidad, sin establecer ninguna diferencia doctrinal ni religiosa entre los seres humanos. Muhammad es un espejo, asevera Ibn Arabi, en el que merece la pena contemplarse, puesto que ocupa, dada la universalidad de su mensaje, un lugar prominente en la jerarquía de enviados y profetas. Si bien el Sheikh declara que cada uno de dichos profetas ha hablado con una lengua concreta para dirigirse a una comunidad específica, Muhammad ha sido enviado con un mensaje sintético y comprensivo dirigido a toda la humanidad sin excepción. Esa es la razón, según nuestro autor, de que la revelación por él recibida sea tan decisiva. Y señala en este sentido que el espejo del profeta es el mejor de los espejos en el que contemplarse, escribiendo en relación con ello. Los espejos poseen formas diversas y modifican el objeto contemplado por el observador que se contempla en él, según su propia forma, según la forma del espejo, pudiendo ser altos, anchos, abombados, curvados, redondos, pequeños, grandes, múltiples y así sucesivamente. Es decir, cualquiera que sea la configuración del espejo. Se sabe que los mensajeros son las personas de constitución más equilibrada, ya que reciben los mensajes de su Señor más adecuados a su propia constitución. No hay profeta que no haya sido enviado específicamente a un pueblo designado, ya que posee una constitución concreta y restringida. Sin embargo, Dios envió a Muhammad con un mensaje todo inclusivo dirigido a todas las personas sin excepción. Él fue capaz de recibir un mensaje de este tipo, dado que poseía una constitución todo inclusiva que comprende la constitución de cada profeta y mensajero precedente, manifestando la más equilibrada y perfecta de las constituciones y la más correcta de las configuraciones. La manifestación de lo real, Dios, en el espejo de Muhammad es la manifestación más perfecta, equilibrada y hermosa a causa de la realidad del espejo que la proyecta. Cuando percibas lo real en el espejo de Muhammad, percibirás de él
una perfección que no es posible percibir de la misma manera en tu propio espejo. Y también nos dice Ibn Arabi, su ley, la ley de Muhammad, abraza a todos los seres sin excepción, y su misericordia, en virtud de la cual ha sido enviado, abraza a todo el universo. Su comunidad engloba a todos los seres. Crean o no en él, todos forman parte de ella. La espiritualidad muhammadí, como transmite fielmente la vida y obra de Ibn Arabi, patentiza un carácter inclusivo orientado hacia el amor y la comprensión última, cuyo emblema más conocido es el corazón capaz de acoger todas las formas de aproximación a lo real, y un espíritu que, más allá de volubles etiquetas religiosas o filosóficas, solo sigue los pasos y designios de la montura del amor. Así pues, dicha espiritualidad se caracteriza por el reconocimiento universal de todas las formas de adoración y las diferentes creencias como caminos que dimanan de Dios y retornan de nuevo a Él. De entrada, los llamados afrad o amigos muhammadíes serían aquellos que reconocen de continuo la presencia de la realidad muhammadí, la cual recibe diversos nombres como primer intelecto, espíritu, luz, cálamo supremo, etc. Trataremos ahora de desentrañar cuáles serían las cualidades distintivas, según el Sheikh, de este tipo de espiritualidad que la diferenciaría de otros amigos de Dios, los cuales heredan espiritualmente de otros profetas como Jesús, Moisés o Hud, por ejemplo. Sabemos que los amigos de Dios, los santos islámicos, se hallan siempre a los pies o sobre el corazón de un determinado profeta, queriendo decir con ello que reciben la herencia espiritual de ese profeta en concreto. Teniendo en cuenta que el número de profetas barajado por los hadices es de 124.000, eso nos sugiere que todas las posibles modalidades de espiritualidad se hallan contenidas en dicha cifra. Ibn Arabi insiste en el mensaje comprensivo de la espiritualidad muhammadí cuando escribe: a las gentes de la revelación les ha sido otorgada una visión totalmente inclusiva de todas las posiciones, dogmas, sectas y doctrinas concernientes a Dios, y por eso no ignoran ninguna de ellas. Algunas se contradicen entre sí, otras discrepan y otras son similares. En cada caso, los compañeros de la revelación saben de dónde procede la doctrina, secta o credo en cuestión y le asignan el lugar que le corresponde. Ellos justifican a todos los que las sostienen y no dicen que estén equivocados, como tampoco consideran que sus palabras sean un mero entretenimiento, porque Dios no crea nada en los cielos y en la tierra o entre ambos en vano. Esto procede del Corán. Y no ha creado al ser humano para entretenerse, lo cual también es una frase que procede del Corán. Por el contrario, Él lo crea según su forma. De ahí que todos en el cosmos ignoren la totalidad y conozcan la parte, con excepción del ser humano perfecto que es consciente de la totalidad. Y prosigue señalando Ibn Arabi. Las gentes de Alá conocen la doctrina de cada secta y cada credo concerniente a Dios para testificarle de todas las formas posibles y no permanecer en el lugar de la negación, porque Él impregna la existencia, de modo que nadie le niega excepto aquellos que están limitados. Pero las gentes de Alá siguen a aquel de cuya comunidad forman parte, y de ese modo sus cualidades se derraman sobre ellos. Y su cualidad principal es la falta de delimitación. Así pues, Él, Dios, posee el ser omnipresente, mientras que ellos poseen la testificación siempre presente. La persona que delimita su ser, el ser de Dios, limita su propia testificación y no pertenece, por tanto, a las gentes de Alá. Fin de la cita.
Muhammadí entonces es aquel que recorre la totalidad del camino espiritual y va más allá de los nombres divinos particulares que corresponden a las distintas estaciones espirituales, sin condicionar en modo alguno la presencia divina mediante creencias restrictivas. Los muhammadíes alcanzan la denominada estación de la no estación. No se hallan confinados por nada y carecen de puntos fijos de referencia, tal como expresa la idea de que su morada carece de morada, siendo conocida también esta morada con los apelativos de estación de la proximidad, estación inefable, estación de la profecía general, etc. Dada su absoluta falta de confinamiento, Inarabi señala que esta morada, la más elevada consecución espiritual en el seno del sufismo, carece de signos distintivos. Mientras el ser humano se conozca a sí mismo de una manera circunscrita a lo que cree ser, se hallará restringido por una serie de categorías inalterables y merecerá, por tanto, ser designado y definido de este o de aquel modo. La auténtica libertad solo se alcanza cuando el ser humano trasciende toda especificidad y retorna a la pureza original de su naturaleza primordial, fitra. Para ello debe vencer las restricciones inherentes a todos los modos de conocimiento, salvo la modalidad, por así decirlo, que reconoce la validez relativa de cada modalidad, al tiempo que no se circunscribe a ninguna de ellas. En esto consiste precisamente la estación carente de estación o el punto de vista más allá de todos los puntos de vista. La frase que también leemos en el Corán, o gentes de Yatrib, Yatrib es la ciudad de Medina, es una de las denominaciones de la ciudad de Medina donde se refugió el profeta cuando en la Meca empezó a tener problemas. No tenéis ningún lugar donde permanecer, regresad. Es emblemática de esta estación carente de estación, donde la única cualidad es no tener ninguna cualidad fija, el único color no tener ningún color determinado. Si bien no se trata de convertir a la ausencia de referencias en un nuevo punto de referencia, la única definición del ser humano perfecto, el amigo muhammadí, es que carece de definición y trasciende cualquier tipo de referencia ideológica, cultural o religiosa. El límite y el no límite son coexistentes. El pensamiento y lo que está más allá del pensamiento tienen lugar al unísono. El objetivo no es rechazar una determinada posición ideológica para decantarse por otra. Según Inarabi, lo real trasciende las limitaciones, o si se prefiere, no es un objeto de conocimiento, pero es capaz a su vez de asumir todas las restricciones, es decir, no está confinado siquiera por su falta de limitaciones, ni condicionado por su trascendencia de todos los condicionamientos. Ninguna manifestación teofánica lo agota ni lo define por completo. El muhammadí, de igual modo, es capaz de desempeñar cualquier rol o función u oficio, desde mendigo o zapatero hasta príncipe, sin identificarse con ninguno de ellos. Otras características de la espiritualidad muhammadí son la pobreza exterior y sobre todo la pobreza interior, fruto de la comprensión profunda de la propia indigencia ontológica, el rechazo de las apariencias externas, la ausencia de ideas preconcebidas acerca de la realidad, o lo que se denomina en árabe el estado de humilla, la condición de ser iletrado, o dicho de otro modo, de tener un corazón puro como la nieve, y tan vacío de ideas preestablecidas como un cielo completamente despejado. Y asimismo, la transparencia, otra de las cualidades de la espiritualidad muhammadí es la transparencia ontológica absoluta,
que al tiempo que convierte a la persona en un vehículo idóneo para que resplandezca a través de ella la presencia divina, la sume en un completo anonimato social, a no ser que reciba, como en el caso del profeta Ibn Arabi y otros amigos de Dios, una misión pedagógica que desempeñar en el mundo. El verdadero pobre no posee nada como tampoco nada lo posee a él. No sabe nada en el sentido místico de la expresión no saber, pero nadie sabe nada de él, siendo un completo desconocido para sus semejantes. Y apunta el Sheikh de nuevo. Cuando el aspirante a viajero se aferre al retiro y el recuerdo del nombre de Dios, vacíe su corazón de pensamientos reflexivos y se siente en completa pobreza a la puerta de su Señor sin poseer nada, entonces Dios le otorgará y le dará algo de conocimiento de Él, de los misterios divinos y de las ciencias señoriales. Fin de la cita. Por definición, todas las criaturas son pobres con respecto a Dios, pero el Muhammadí además es indigente de todo lo que no es Dios. Para explicar este particular, Ibn Arabi recurre a un hadith que subdivide a la gente del paraíso en pobres y ricos. El profeta ha señalado: estaba de pie ante la puerta del paraíso y vi que la mayoría de los que entraban en él eran pobres y necesitados. A los musulmanes ricos se les impedía entrar. El Muhammadí se ve arrebatado por el celo divino y pierde hasta su propio yo. Carece de nombre propio que lo defina de manera inexorable y puede ser llamado por todos los nombres o con todos los nombres divinos, dependiendo de las exigencias de cada situación. Es como el agua incolora, una existencia sin forma, capaz de asumir los matices y características del recipiente que la contiene. Así pues, este sabio manifiesta por igual todos los atributos de la existencia, pudiendo, como cualquiera de sus congéneres, afrontar experiencias placenteras y dolorosas, aunque no se vea restringido por ellas. Todos los que residen por debajo de esta estación, de la estación sin estación, se hallan restringidos por algún tipo de estado emocional o mental. Dado que no cuenta siquiera con una identidad propia, el Muhammadí está sometido al cambio con cada respiración que toma, siendo el único entre los servidores de Dios que sabe que afronta un cambio constante a cada momento. Y nos dice de nuevo en Arabi: entre los siervos de Dios está el que sabe que sufre una fluctuación constante a cada instante, y entre ellos está el que no es consciente de ello. Tanto el polo muhammadí como el solitario sufren una fluctuación en su conocimiento con cada respiración, igual que toda criatura de Dios sufre una fluctuación en su estado con cada respiración. Por consiguiente, esta persona es superior solo por el conocimiento de aquello dentro de la cual y sobre lo cual experimenta la fluctuación, no por la fluctuación en sí, ya que ésta impregna todo el cosmos. Sin embargo, la mayoría de las personas no conoce esto de manera diferenciada y específica, aunque sí lo conoce de forma indiferenciada. Así que sus estaciones se miden por el alcance de su conciencia y de aquello dentro de lo cual y sobre lo cual experimenta la fluctuación. En el contexto de las enseñanzas akbaríes, los muhammadíes reciben también distintos apelativos, como por ejemplo Malamilla, Afrad, compañeros del Corán, etc. Este último apelativo supone que el muhammadí llega a convertirse en un Corán viviente, en un libro de carne y hueso
infundiendo espíritu y vida a la letra muerta y sabiendo leer los signos divinos esparcidos por doquier dentro del inmenso libro de la creación, así como en el resto de los libros sagrados escritos por los seres humanos. Asimismo, el Muhammadí habla todas las lenguas proféticas y no solo la de un profeta concreto, queriendo decir con ello que recibe la síntesis de los mensajes proféticos destinados a la humanidad desde el principio de los tiempos, tanto de los profetas conocidos como de los desconocidos. Sabemos que los amigos de Dios están a los pies de uno o de varios profetas o de la totalidad de ellos, como es el caso de Ibn Arabi, atendiendo a la explicación muchas veces autobiográfica que él mismo nos brinda acerca de los diferentes tipos de amistad divina. Una de las características definitorias y más sobresalientes de los amigos muhammadíes es que convocan a la adoración divina en el lenguaje totalizador de Muhammad, el cual sintetiza el mensaje de los profetas y enviados anteriores. Por ese motivo, uno de los atributos propios del muhammadí es su profundo respeto hacia todas las creencias y senderos religiosos como expresiones parciales de una misma verdad. También, como ya hemos indicado y como explica en diversas ocasiones el Sheikh, son llamados solitarios, afrad, puesto que se sustraen a cualquier tipo de autoridad mundana o espiritual. En términos generales, los afrad no se hallan sometidos a la autoridad del polo, que es la potestad espiritual más elevada, pues comparten su mismo grado. El nombre divino que los rige es Al-Fard, el único, lo que explica que su verdadero estado espiritual pase por lo general desapercibido, pues reciben un conocimiento específico y exclusivo de Dios al que solo ellos acceden. De acuerdo a las indicaciones de Ibn Arabi, Muhammad era un solitario antes de recibir la revelación del Corán y verse compelido a desempeñar una función pedagógica. Los muhammadíes han atravesado la experiencia del viaje nocturno y la ascensión, la cual les conduce hasta la fuente última de la existencia. Este viaje, más allá de cualquier punto de referencia, es una característica indisociable del amigo muhammadí. Casi nos atreveríamos a decir que es la experiencia más sobresaliente de su vida espiritual, en ausencia de la cual no podrían recibir esta denominación geográfica. En dicho periplo ultramundano, el sujeto recorre todas las esferas de la existencia, materiales, imaginales y espirituales, hasta arribar, tal como evidencia la ascensión del propio Muhammad, a 2 arcos de distancia o menos, como nos dice el Corán de la realidad, del núcleo primordial de la realidad. El Corán menciona someramente dicho periplo metafísico en las primeras aleyas de la azora titulada El viaje nocturno, y nos dice: gloria a aquel que hizo viajar a su siervo de noche desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana, cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Por otro lado, la zora, que lleva por título La estrella, contiene significativas referencias a dicho recorrido, como por ejemplo que en su curso Muhammad alcanzó el horizonte supremo, recibiendo en el curso de este prodigioso periplo la esencia de la revelación. Es este un itinerario espiritual que discurre a través de los signos de Dios, pero que no conduce hasta Él tal como es en sí mismo, porque Dios no está confinado en ningún lugar ni tiempo, y porque Él nunca puede llegar a ser conocido ni contemplado en su totalidad. Para Alá, todos los lugares y tiempos son idénticos. Tampoco se les conoce a los amigos muhammadíes milagros externos, sino que el único hecho portentoso que les caracteriza son sus estados internos,
Por ese motivo suelen ocultarse bajo los velos de su conducta ordinaria. Se mezclan con los demás creyentes y no destacan especialmente por su ardor ascético, devociones ostensibles o prodigios visibles que atraigan sobre su persona la atención ajena. A propósito de lo anterior, se afirma de Muhammad que su único y gran milagro fue la recepción del mensaje coránico en estado de completa pureza interior. Por lo demás, se comportaba como una persona ordinaria que acudía al mercado y resolvía conflictos y problemas domésticos. Los muhammadíes conceden a cada entidad su realidad, haq, o dicho de otro modo, respetan el derecho de cada cosa y de cada ser a existir porque Dios así lo ha determinado. Hay un conocido hadith que afirma: tu alma tiene un derecho sobre ti. Derecho es una de las traducciones de la palabra árabe haq. Tu Señor tiene un derecho sobre ti. Tu esposa tiene un derecho sobre ti. Tus hijos tienen un derecho sobre ti. Tu invitado tiene un derecho sobre ti. Así pues, concédele a cada cosa que tiene un haq su derecho, haq. El haq de los amigos de Dios exige que reconozcan el haq de todas las cosas y obren en consecuencia. Cuando tratan con diferentes personas, objetos y situaciones, tienen bien presente el haq de cada uno de ellos, que es idéntico a la naturaleza creada que Dios ha otorgado a cada cual. Esa naturaleza no es solo lo que se nos presenta en la vida cotidiana, sino también lo que es correcto y digno, determinando responsabilidades morales y éticas en los seres humanos responsabilidades que están originadas en su propia realidad. A cada momento, cada signo de Dios, es decir, cada criatura en su realidad momentánea, es única porque manifiesta un aspecto de la singularidad divina. En lo más profundo, nada nunca es igual a otra cosa. En ningún momento de ninguna cosa, de ningún ser puede ser repetido. Los muhammadíes observan una dependencia completa respecto de Alá y por ese motivo se les tiene por servidores perfectos de lo real. Han alcanzado el estado de completa y perfecta servidumbre, ubudiyya, y respecto de Dios. Se mueven por lugares públicos mezclados entre la gente, comiendo, bebiendo y hablando como los demás, si bien viven internamente recluidos en Dios y no abandonan jamás su estado de perpetua adoración. Ya sea que estén despiertos o dormidos, contemplan a Alá de continuo. Por ese motivo, siervo, abd, era el apelativo preferido del profeta para sí mismo. La máxima servidumbre, la más alta virtud humana, exige la aniquilación completa del propio yo en el encuentro sin velos ni intermediarios con lo real. Como sabemos, existen dos tipos de servidumbre y de adoración. La servidumbre intrínseca o esencial derivada de la naturaleza última de los seres y la accidental, la cual tiene que ver con los mandamientos divinos promulgados por los mensajeros religiosos. Los muhammadíes siempre se atienen a la adoración esencial, aunque por supuesto nunca rechazan la adoración accidental. La adoración esencial se produce por el mero hecho de existir y es de carácter ineludible. Creamos en Dios o no, seamos o no conscientes de ella. La adoración accidental, por otro lado, se deriva de los mandamientos de Dios promulgados a la humanidad por distintos mensajeros religiosos. La existencia de este segundo tipo de adoración y de servidumbre depende de múltiples factores, como por ejemplo la voluntad personal a la hora de acatar los diferentes mandamientos, la situación, el momento histórico, etc. En cambio, la adoración esencial solo está supeditada al hecho de que la entidad exista. Y comenta el erudito William Chitty que en la existencia ultraterrena
más allá de la vida, con independencia de que la gente vaya provisionalmente al paraíso o al infierno, perderán la libertad de elección y retornarán a la adoración esencial. Y explica por su parte Inarabi: este es el motivo de que la suerte última de los desventurados esté en manos de la misericordia, porque la adoración esencial tiene una autoridad más poderosa que el mandamiento de adorar a Dios en este mundo, el cual es accidental, y de ese modo la desventura, el castigo también es accidental, y todo lo que es accidental termina desapareciendo. Percibimos en estas palabras del Sej un optimismo trascendental que evoca la frase de la célebre mística medieval Juliana de Norwich, que cuando señala que todo irá bien y todo irá bien y toda clase de cosas irán bien. Aunque los seres humanos parezcan gozar de libertad si se los compara con otras criaturas, no tienen libertad ninguna en lo que respecta a Dios. Son, como todo lo demás, sus siervos irremisibles, si bien se hallan paradójicamente obligados a la aparente elección de adorar o no a Alá. Y decimos aparente porque nunca abandonan la adoración esencial, aun cuando decidan rechazar la adoración accidental, una desobediencia ocasional que es perdonada a la postre por Alá, puesto que Él siempre deja la decisión final en manos de la misericordia. En opinión del Sej, quien sin duda es un genuino y ostensible modelo de espiritualidad muhammadí. Muhammad es el mejor, como hemos dicho antes, de los espejos en los que le es dado contemplarse al ser humano, ya se autodenomine o no musulmán. Recordemos que Inarabi nos asegura que el profeta fue enviado por Dios con un mensaje todo inclusivo dirigido a toda la humanidad, sin excepción. Por ese motivo, dicha orientación espiritual evidencia un carácter inclusivo y nunca excluyente que tiene como principal centro el amor hacia todos los seres y la comprensión última acerca de la naturaleza profunda de la realidad. Y de ese modo insiste el Sej en que las gentes de la develación preconizan una visión integradora entre las distintas posiciones, dogmas, sectas y doctrinas concernientes a lo real. Una de las características más evidentes, si es que hay algo notorio en los muhammadíes, es que suelen ocultarse bajo los velos de la conducta ordinaria, tal como hacen, como hemos dicho, los malamilla, quienes disimulan, como sabemos, sus experiencias espirituales más profundas. En este sentido, el único milagro de Muhammad fue hacerse acreedor de la recepción del mensaje coránico en un estado de completa inocencia y pureza interior. Debemos llamar la atención sobre la importante diferencia que hay entre las personas sumamente espirituales que aparecen como seres ordinarios y aquellas otras que se cubren de brocados, se mueven bajo palio o en lujosos automóviles y arrastran séquitos numerosos de seguidores incondicionales. En lo que concierne a Muhammad, él no tenía discípulos, sino compañeros, aunque sin duda merecía ser llamado maestro espiritual, obviamente. Los muhammadíes, en definitiva, son servidores perfectos, puesto que han alcanzado el estado de sumisión sin paliativos respecto de lo real. Aunque andan por los lugares públicos y se mezclan con el resto de sus congéneres, viven interiormente recluidos en Dios y no abandonan jamás su estado de completa adoración. Hemos pasado revista a algunos de los hitos que definen la espiritualidad muhammadí, como por ejemplo que el muhammadí se halla a los pies de Muhammad como principal depositario de la correspondiente herencia espiritual.
estando dicha herencia caracterizada por el respeto a todas las manifestaciones espirituales como expresiones de lo real adaptadas a cada momento y circunstancia. Pese a lo que puedan opinar algunos personajes obtusos y recalcitrantes, el mensaje de Muhammad es el más universal entre los mensajes de todos los profetas y mensajeros. Me gustaría recordar, para finalizar y sintetizar de alguna manera todo lo anterior, lo dicho por el gran místico San Juan de la Cruz, quien en su libro Dichos de Luz y Amor escribe unas palabras que podrían servir de resumen de todo lo anteriormente expuesto. Y nos dice San Juan de la Cruz: las condiciones del pájaro solitario, y en la condición de pájaro solitario podemos incluir sin duda a los llamados afrag o solitarios o amigos muhammadíes, son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía aunque sea de su misma naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. Lo anterior, estas palabras pueden interpretarse desde una perspectiva amplia, en el sentido de que el buscador espiritual, el ave solitaria de la que nos habla San Juan, debe aspirar siempre a lo más sutil, inasible, invisible, imperceptible, inabarcable, incognoscible, aquello que no cabe en ninguna forma o definición concreta, precisamente porque abarca todas las formas, límites y definiciones. La segunda condición es obvia: no sufre compañía porque permanece solo en su viaje y porque el camino de los pájaros no deja huellas en el aire. La tercera condición del ave solitaria se refiere al inestimable valor de la intuición y la inspiración. De ese modo, poner el pico al aire significa olfatear el viento del Espíritu, que, como nos dice San Juan en el Nuevo Testamento, sopla donde quiere y cuando quiere, en abierto contraste con el peso de la erudición, la tradición y la autoridad impuesta. Tampoco tiene determinado color, es decir, trasciende las limitaciones referentes a posición social, ideología, etc., y canta suavemente porque, entre otras cosas, no trata de imponer su experiencia ni de elevar su opinión por encima de la de los demás. Bueno, y hasta aquí creo que ya no os voy a torturar más. y nada, esto es lo que